Pues primero felicito el esfuerzo de la Unión Nacional de Padres de Familia para hacer este coloquio en torno a este tema, porque realmente es un tema relevante que tristemente no se ha trabajado en muchos ámbitos, en el ámbito familiar, en el ámbito institucional, escolar y en el ámbito público, mucho al respecto para darle solución. Y bueno, qué bueno que el primer panel sea en torno a la prevención, porque muchas veces no se habla de la importancia de la prevención. Y bueno, antes de empezar, quisiera dar algunos datos que justo ahorita les van a compartir también. Cuando hablamos de abuso sexual infantil, hay algunos mitos en torno a eso, ¿no? Que es algo que es poco recurrente o que es extraño, ¿no? O que muchas veces los niños como que mienten al respecto, y esto no es así. En promedio, en nuestro país hay 20.000 víctimas de abuso sexual infantil. Eso es el promedio, ¿no? Porque tristemente las cifras van aumentando. En 2010, el informe de percepción de abuso sexual en México, que justo se hace pues, en muchas personas, reflejó que la gente en general cree que el abuso sexual se da por parte de personas ajenas o externas. Sin embargo, la realidad es que el 80% de los agresores pues, son personas muy cercanas o incluso familiares. En 2014, la encuesta de cohesión social para la prevención de violencia y delincuencia nos refleja un dato de que 23.000 adolescentes sufrieron algún tipo de agresión sexual. Entre 2015 y 2016, 28.662 niñas menores de 15 años figuraron como víctimas de violencia sexual. Y bueno, estos son algunos datos. La realidad es mucho más compleja. Y bueno, entonces, ¿cuál es el primer paso en la prevención? Creo que el primero es conocer, informarnos sobre esta realidad y sensibilizar, tanto en el ámbito institucional, religioso, familiar y público de esta realidad. Y bueno, es importante comprender entonces qué es el abuso sexual infantil. Esto realmente no es que sea una definición, sino todo lo que podría definirlo, ¿no? Es un delito profundamente silencioso y doloroso, hay que verlo así, como un delito con la gravedad que tiene, porque tristemente no se tiene esa cultura. Una problemática muy compleja, una forma de violencia, un riesgo latente, hay que verlo así también, porque muchas veces podemos creer, no, pues a mis hijos no les va a pasar, a mis sobrinos no les va a pasar, pero realmente es un riesgo latente. También es una expresión multifacética. ¿Por qué? Porque se da en diferentes delitos también, ¿no? Como son la trata, el turismo sexual infantil, incluso la pornografía infantil. Entonces se da en muchas facetas. También cuando se da en el ámbito escolar se puede considerar maltrato institucional y pues es también maltrato infantil, desde luego. Y también pues es importante reconocer qué es el concepto de violencia. La violencia es toda forma de prejuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluidos el abuso sexual, la violación o cualquier otro tipo de agresión que implique una connotación sexual. Esto nos dice la Convención sobre los Derechos del Niño. Y bueno, la violencia sexual, el abuso sexual infantil se marca dentro de la violencia sexual, que tiene varias clasificaciones, que pueden ser, por ejemplo, miradas lascivas, no precisamente violación, hay como varios grados, ¿no? Que nosotros también es importante conocer para poder detectar también a los agresores. Pueden ser miradas lascivas, comentarios de connotación sexual, insinuaciones, agresiones físicas, tocamientos, abuso sexual o violación. Y bueno, sí, un poco más. Ahí. Y bueno,
bueno, el abuso sexual infantil o el abuso sexual en general puede ser físico también o sin contacto físico. Eso es importante saberlo. Y creo que es importante conocer las formas que tiene. Es un poco penoso mencionarlas, pero es importante también conocerlas. El abuso sexual físico puede incluir tocamientos de genitales, convencer o obligar a niños y niñas de tocar los genitales del abusador, frotamiento de los genitales del agresor, besos sexuados en la boca y en cierta forma, paulatinamente de acuerdo a la edad de los niños, poderles informar, ¿no?, de que cualquier contacto extraño que trastoque la intimidad, ya sea propia o pues de cualquier otra persona, es peligroso y tiene que tener un límite. Y pues ya los más graves son la violación, la exhibición de los genitales del agresor, obligar a la víctima a que se muestre al desnudo y bueno, otras cosas. Y bueno, el abuso sexual sin contacto físico, que es importante también ubicarlo, es la parte de la sexualización verbal. Inducir al pequeño a que él mismo se masturbe, por ejemplo. El tema de observar pornografía hay que tenerlo también ubicado como una especie de abuso sexual infantil sin contacto físico, porque de alguna manera también esto promueve esta cultura. Y bueno, hay varias en este sentido. Ya hablamos de que es un delito multifacético también. Y bueno, también es importante conocer los momentos del abuso sexual, que son la seducción, la interacción abusiva, después el secreto, a través de la ley del silencio, el chantaje, y bueno, la divulgación es cuando el pequeño, el adolescente decide hablar, pero muchas veces aquí es donde se detiene este proceso, porque de por sí al pequeño le cuesta trabajo hablarlo, y después viene pues represión, y muchas veces el agresor busca que esta persona o el pequeño se retracte. Es importante también conocer este proceso. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Y con esto nos vamos a dar una idea de por dónde caminar para la prevención. Es pues la carencia de afecto en la familia, porque muchas veces el agresor va a usar esto en su favor para poder manipular a la víctima a cambio de afecto. La pornografía infantil también, incluso esto es un factor de riesgo porque promueve la agresión y también hace susceptible, ¿no? Para los que lo ven, o los pequeños o adolescentes que lo ven normal. La violencia intrafamiliar también, porque justo normaliza esta forma de violencia y hace más susceptible a la víctima. Y bueno, otros factores que hacen susceptibles, como son la discapacidad, que eleva el riesgo, la edad, entre menor sea la persona puede ser una víctima más susceptible, el sexo, porque tristemente hay más niñas, ¿no?, agredidas en este sentido que los niños. Baja autoestima, que esto también se puede trabajar, como todos los que he mencionado anteriormente, en el ámbito educativo y con la familia. Y también pues algunos factores de la personalidad, como por ejemplo la tendencia a la timidez y todas estas cosas que a lo mejor pues no son rasgos normales de la personalidad, pero que pueden hacer más susceptible a la persona. Y bueno, ¿qué podemos trabajar en la familia? Creo que todavía me quedan 2 minutitos. Bueno, en la familia, como los factores de riesgo que les comenté, para hacerlo muy sintético, primero que nada, promover el afecto familiar. Eso es la base, realmente, y se habla de que no es nada más suficiente querer o amar a tus hijos, ¿no?, o como maestro, sino hacerles ver que los amas, ¿no?, podérselos expresar, explicitar. Y bueno, cuando hablamos de que la mujer es también tristemente más vulnerable que los varones, vemos la importancia de la figura paterna o la figura pues del hombre en la familia,
y en caso de que la familia no cuente con un padre, que sea a lo mejor una madre soltera, una figura masculina fuerte para la mujer. Esto ayuda mucho. Bueno, informar en cuanto al tema de manera progresiva, ayudar a fortalecer la autoestima de los hijos, que eso principalmente pues lo hacen los padres, ¿no? Los maestros pueden ayudar mucho, pero los padres son los principales. Educar sobre la importancia de la toma de decisiones, porque también esta falta de, pues sí, fortaleza para tomar decisiones los puede llevar a ser más débiles para denunciar algún abuso. Buena comunicación, buscar escuchar siempre, lo más mínimo, que a lo mejor parezca no tan creíble, pero nunca darlos por algo que mienten respecto a este tema, ¿no? Siempre escucharlos. Y esto pues no es de un día para otro, se va trabajando, ¿no? Desde muy temprana edad en los canales de comunicación. Enseñarlos a valorar su cuerpo y respetarlo, también respetar el de los demás. Educación emocional para que puedan realmente identificar sus emociones y puedan identificar cuando no se sienten cómodos en cualquier tipo de agresión. Y bueno, sobre todo también la educación en los límites, porque esto pues ayuda mucho, ¿no?, a detectar cuando ya las cosas no van bien y ayudarlos en el autocuidado. Y esto es muy parecido en el ámbito escolar. Realmente ya me van a decir que acabe. Y bueno, simplemente para terminar, en el ámbito escolar, creo que es importante fortalecer los mecanismos de atención, porque muchas veces se dan los casos, pero no hay un lugar donde el alumno pueda acercarse y referirlo. Y esto propicia que se sigan replicando las situaciones. También informar en cuanto al tema, capacitar a profesores, promover la educación emocional igual, la educación en límites y también otras estrategias, por ejemplo, como la tutoría, y acercarse a los protocolos de protección que ya existen, los protocolos de prevención. Muchas gracias.